Faltan pocos días para las elecciones de octubre, domingo 12 de octubre. En ese momento, volvemos a repetirlo, los electores van a decidir entre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Tenemos que ser enfáticos en este sistema de elección y a los diputados uninominales. En este caso, vamos a hablar de los uninominales, una circunscripción más, como todos los jueves y todos los viernes, alternando entre La Paz y el Alto para luego tener una visión general y más nacional de cómo se está planteando este tema eleccionario. Sin embargo, es un interesante análisis. Diputados plurinominales, elegidos mediante voto directo. Hay quienes dicen que son los más legítimos entre todos los diputados, porque la otra porción responde a un flujo de votación. De repente es otro grado de legitimidad dentro de la legitimidad misma. Parece un trabalenguas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que repetir y recalcar la postura del medio de comunicación en el cual nosotros estamos y hacemos énfasis de lo siguiente: un diputado, un candidato uninominal no es un candidato a alcalde. Eso fundamentalmente hay que subrayarlo. Y tiene un ámbito evidentemente ligado al territorio, a su electorado, pero también tiene una plataforma nacional donde va a debatir temas que no solamente van a afectar a su circunscripción. Con esa introducción, amigos, comenzamos Palestra Política hablando de la circunscripción número 8 de La Paz. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto acompañarlos como cada día a esta hora. Salimos a nivel nacional gracias a la señal satelital de Entel. Estamos en Potosí gracias a la señal de Colonial TV y en las ciudades de La Paz y El Alto también. Hoy esta noche hablando del tema de la circunscripción número 8. ¿Cuál es la circunscripción número 8? Vamos detallando algunas zonas: San Jorge, Sopocachi, San Pedro, Pasanqueri, Llojeta, toda esa ladera oeste, suroeste, si podemos dividirla, ¿no es cierto? Ese es el flujo, las zonas que abarcan esta circunscripción y a través de las cuales los candidatos que están junto a nosotros esta noche van a trabajar, van a tratar de responder también a las necesidades de esta población con proyección nacional. Conocemos a continuación a las personas que nos acompañan en nuestro panel. esta noche, en Palestra Política, nos acompañan los candidatos uninominales por la circunscripción número 8. Fernando Henry Valencia Aguilera, candidato por el Movimiento Sin Miedo. Sonia Silvia Brito Sandoval, candidata por el Movimiento al Socialismo. Julio Gastón Alvarado Aguilar, candidato por el Partido Demócrata Cristiano. Alan Roger Bravo Medrano, candidato por el Partido Verde de Bolivia. Y Claudia Gilda Bravo Terrazas, candidata por Unidad Demócrata. Ahí tenemos a los invitados, hacemos una aclaración y una puntualización que es pertinente a esta hora de la noche. Sonia Brito, candidata del MAS por la circunscripción, ha hablado con nosotros, nos ha dicho que por decisión orgánica del Movimiento al Socialismo no va a estar presente en este debate. Comprendemos la situación, la vamos a citar para otro momento para que también ustedes puedan conocer la postura y el ofrecimiento de esta candidata. Comenzamos hablando, algo que hay que resaltar es que es una decisión que está en ejercicio de su libertad y la respetamos. Comenzamos hablando con ustedes. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Claudia, ¿cómo está? Vamos a empezar con usted, primero las damas. Mucho gusto. Presentémonos a la población, a este electorado fundamentalmente. Usted lo hemos visto como asambleísta departamental el último tiempo. Háblenos de usted, por favor. Gracias, Gabriel, y un saludo a todos los televidentes. Un gusto estar acá compartiendo. Saludos a
Fernando, Alan, Julio, y bueno, estamos en este reto, estamos asumiendo un nuevo reto. He estado 4 años como asambleísta departamental, fruto de un trabajo como activista ciudadana. Decirles a los televidentes de que mi carrera en la política empieza de renegar, de estar cansada de renegar contra la tele, y decidí tomar acción a modo de que como ciudadanos tengamos una voz hacia los políticos para que se resuelvan los problemas del país de manera adecuada y además tomándonos en cuenta. ¿Hace cuánto tiempo viene esta actividad político-ciudadana, como usted está yo tomé la determinando? decisión de agarrar mi colchón y entrar en la huelga de hambre por el respeto a los 2/3, el 2006, donde estuve 8 días y medio. A partir de ahí he sido activista ciudadana, he formado parte de varios grupos activistas, tanto en Cochabamba como en La Paz. Acá he estado como cofundadora de la Alianza Plaza Baroa, también he sido miembro del movimiento Basta Ya y de la Red Confianza, con quienes hemos realizado un trabajo de activismo en las calles y tratando de convocar a la unidad ya desde esa vez, y para que los ciudadanos de la ciudadanía invisible, que no pertenecemos ni a una junta de vecinos porque no hay tiempito o porque no estamos sindicalizados, pero que somos una cantidad importante de la población que estamos más preocupados de repente por resolver nuestros problemas, por conseguir empleo, y no participamos de estas reuniones de Claudia vecinos. Bravo es militante de Unidad Nacional. Soy militante de Unidad Nacional a partir de la invitación que recibo para ser asambleísta departamental con esta vocación autonomista, porque hemos luchado desde el activismo ciudadano por el sí a la autonomía. ¿Militó antes en otro partido? No. ¿Participó en el tema de los 2/3 en Cochabamba? En Cochabamba yo estuve como coyunturalmente viviendo con la familia 8 meses, y justamente fue en un momento donde nos encontramos con estos enfrentamientos que había en la época de la Constituyente y se armaron los piquetes de huelga. Yo decidí ingresar a uno de ellos. Estuve en la Cámara de Comercio en Cochabamba junto con un grupo importante de ciudadanos, y a partir de ahí empezamos a movilizarnos como ciudadanos no solo en las calles, sino en diferentes reuniones. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Saludamos también a don Julio Alvarado. Buenas noches, bienvenido. ¿Quién es Julio Alvarado? ¿Cuál es la trayectoria de Julio Alvarado? Bueno, Julio Alvarado viene de una familia de clase media, profesional. Tengo licenciatura y maestría en economía política, que la obtuve en Alemania, en un estado que ya no existe, la República Democrática Alemana, y soy docente universitario desde el año 1983 y funcionario y diplomático de carrera desde el año 1984, que hemos ido ascendiendo desde tercer secretario, segundo secretario, hasta alcanzar el rango de embajador. Don Julio Alvarado, ¿hace cuánto tiempo en la circunscripción? ¿Vive en Sopocachi, vive en San Pedro? Yo vivo en la circunscripción desde el año 1968. Bien. ¿Ha militado en otro partido político, Julio Alvarado? En mi juventud yo fui militante de la Juventud Comunista de Bolivia hasta 1985, cuando vi que los que querían construir el hombre nuevo habían tenido los mismos errores y las mismas taras a los que los combatían. Entonces me decepcioné de la política como joven y abandoné toda actividad política y me dediqué a la docencia y a la carrera diplomática. ¿Esa decepción significó un cambio de estructura de pensamiento también? No, no, de ninguna manera, porque nosotros seguimos pensando en los más desposeídos, en los que tienen menos oportunidades, por lo tanto no ha habido un cambio en esa posición. ¿Julio Alvarado es comunista? No, no soy comunista, pero comunista? Sí, tampoco éramos comunistas, pero sí estábamos desde un principio pensando en los más desposeídos, en los que no tienen oportunidades, hombres y mujeres. Y hemos luchado siempre por eso y siempre hemos tenido una posición basada en esos principios. Muy bien, don Julio Alvarado, gracias, buenas noches. Alan Bravo, del Partido Verde de Bolivia. Sí. ¿Quién es Alan Bravo? Bienvenido nuevamente. Gracias, Gabriel. Sí, Alan Bravo es una persona que participa en el movimiento humanista desde hace 25 años. He desarrollado muchas actividades en esos principios, ¿no? Tiene como principios la no violencia, la no discriminación y el ser humano como valor central, ¿no? Alan Bravo, bueno, ha estudiado, es economista y
Siempre, sin embargo, ha estado más ligado al tema del activismo, ¿no? En la calle, en las charlas, en seminarios, todo sobre el tema de la no violencia, ¿no? Sí, soy vecino de San Pedro desde hace muchos años, he nacido ahí, ¿no? Y después he vivido en Sopocachi también, otro tiempo en Temblagrani, pero siempre... ¿Se ha movido allá adentro? Sí. Bien. Fernando Valencia, háblenos, Fernando, de su trayectoria. ¿Quién es usted? Muchas gracias. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, amigos de Bolivia y de la circunscripción 8 en especial? Yo soy Fernando Valencia, soy abogado de profesión, nacido en la zona del Rosario, en San Pedro, parte de la circunscripción. Hoy vivo en la calle Canónigo Ayllón, en la circunscripción también, en la zona de San Pedro. He estudiado Derecho y pues he desarrollado mis primeros años en el ámbito agrario, de ejercicio profesional, por supuesto, ligándome mucho con los sectores indígenas, campesinos, en fin, con el sector rural, dada mi especialidad. Sin embargo, también en los últimos años he dedicado mi tiempo profesional a atender muchos casos en el ámbito laboral y penal, sobre todo defendiendo a quienes padecen la injusticia en este país. Y pues por otro lado, es un honor para mí haber estado durante 7 años de mi vida dedicado también a promover la cultura de este país, el folclore de este país. ¿Ha sido folclorista? También, por supuesto. ¿Músico? O... Sí, me gusta, me encanta mucho la música. ¿Qué instrumento toca? Yo toco la Fernando? guitarra. Yeah. Me gusta cantar, aunque no soy profesional en ello, Yeah. pero me gusta cantar, me gusta bailar. Háblenos me de gusta su la danza, trayectoria la música. musical. En ¿Algún realidad, grupo en especial? No, en realidad soy folclorista porque he bailado pues morenada muchos años. Y también, por supuesto, Ya. otras danzas. Yo pensé que folclorista de Sí. grupo folclórico. Sí, me imagino que pues los paseños recordarán mi paso por la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder. Aunque claro, es pertinente aclararlo, yo no soy un candidato corporativo, institucional, ¿verdad? Es simplemente un vecino y pues me honro de haber sido, así como soy buen paseño, folclorista, querendón de mi cultura, de mi pueblo y de mis tradiciones. Pero por supuesto también en el ejercicio de la profesión, muy dado a este servicio, esta vocación de servicio al pueblo. Muchas gracias, Fernando. Comenzar hablando con ustedes va a ser complicado, ¿no? Es decir, cuando estábamos hablando del rol de los uninominales, se pueden prometer muchas cosas, se pueden proyectar muchas cosas en el ejercicio de una buena voluntad con el electorado, pero el rol y la influencia de un diputado por circunscripción, si tiene que valerse exclusivamente en su electorado, es bien complicada ya dentro de la Asamblea Legislativa, más aún no tanto en el Senado, sino como en diputados. O sea, 1 contra 129. Claudia, ¿cómo calibrar esto? Bueno, es importante aclarar a la población que no podemos ofrecer obras que son de competencia municipal. Esta es una elección política donde nosotros vamos a ser representantes de la circunscripción, pero para llevarlas al espacio legislativo nacional y proponer políticas públicas nacionales, dentro de las competencias que están, por supuesto, en la Constitución Política y las leyes. Es una línea muy fina, complicado, porque a veces nosotros estamos con los vecinos, las vecinas, y nos piden que les arreglemos las calles, que tienen problemas de saneamiento básico, pero sobre todo nosotros tenemos que rescatar el tema de la representatividad, sobre todo. Si nosotros estamos en esta carrera es justamente para conocer la problemática de la circunscripción y a partir de esa problemática plantear las políticas nacionales, temas de seguridad ciudadana dentro de las competencias que tenemos, que tendríamos en caso de que recibamos, por supuesto, el apoyo de la población. Lo que decíamos antes en un panel similar, uno de ustedes va a quedar. Es eliminación directa esto, ¿no? Don Julio Alvarado, lo que hay que mencionar, ¿qué se tiene que hacer? ¿Llevar la voluntad de los vecinos a la Asamblea Legislativa Plurinacional o hacer que el plan de gobierno de la agrupación a la que ustedes pertenecen o partido político, ambas terminologías son aceptables, lleguen a los vecinos? Bueno, ambas cosas, porque hay pedidos específicos de la circunscripción como la gran inseguridad ciudadana, la falta de acceso a salud, por nombrar algunos, no voy a nombrar más,
Y naturalmente nosotros, los que vamos a llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos que recoger esa demanda de vecinas y vecinos y a través de la gestión hacer que haya más presupuesto para la ciudad de La Paz, que el presupuesto se destine más a salud, educación, justamente a esos sectores donde la población está exigiendo que el Estado cumpla su rol. Pero también somos representantes de organizaciones políticas que estamos haciendo una propuesta a los vecinos y vecinas. Y queremos que esa propuesta sea asimilada por los vecinos y vecinas. Entonces, es una vía de ida y vuelta, y por eso estamos. Y yo felicito aquí a Claudia, a nuestro amigo Fernando, Alan, ¿no? Que vienen, que plantean sus propuestas. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero las exponemos hacia los vecinos y vecinas, ¿no? Y discúlpeme, yo respeto la política del canal, pero no me parece correcto que estemos nosotros aquí haciendo nuestros planteamientos a los vecinos y vecinas de nuestros programas y le den un programa especial a la candidata del movimiento al socialismo que teme estar en estos debates. Yo respeto, no quiero entrar en debate. Quiero aclararle un aspecto muy concreto aquí. Nadie ha hablado de darle un programa especial solo a ella, ¿no? Entonces, si vamos a decir cosas en su justa medida, por favor, con las palabras que sean utilizadas. Hemos dicho, vamos a convocarla en otro momento. En ningún momento se ha dicho que vamos a hacer un programa especial para una candidata específica a diputación. Yo me acuerdo de algo. El lunes vino Tomás Ayargüi del PDC y hicimos un programa especial. A veces se dan las cosas así, ¿no es cierto? Bueno, pasamos con Alan Bravo. Alan, en caso de que el tema no sea... Los flujos son diferentes, ¿no? Es decir, bajar el plan de gobierno a la circunscripción tiene dos caras, dependiendo si se es opositor, mediante la votación nacional, y dependiendo si se es oficialista. En el caso de que sea opositor, ¿cuán fácil va a ser bajar ese plan de gobierno general de la organización a la circunscripción? Lo que pasa es que para nosotros, los del Partido Verde, priman principalmente los principios, ¿no? O sea, nosotros estamos con una propuesta ecológica, con una propuesta humanista, con una propuesta de no violencia, con una propuesta de no discriminación. Esos principios, digamos, los plasmamos y obviamente esos principios son recogidos de la realidad cotidiana, ¿no? Entonces no vemos contradicción. Cuando nosotros decimos bajamos el plan de gobierno, ¿no? Coincide perfectamente con lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Porque el plan de gobierno es producto de esa realidad, que hemos hecho un diagnóstico y hemos planteado cosas. O sea, y es evidente, o sea, cualquiera puede revisar los planes de gobierno en general y están muchas cosas que la gente vive, o sea, no es contradictorio, ¿no? Es más, nosotros nos parece de esa manera, seamos oposición o estemos en el gobierno, esos son los principios y ese es nuestro programa de gobierno que lo vamos a defender. El tema de la ecología, ayer estábamos hablando, Sí. Aquí en este panel estaba todos los pluris del Partido Verde, vamos a hacerlo con cada una de las agrupaciones, ha estado Unidad Demócrata, con los senadores, acá también. Y yo tengo un prejuicio con el ecologismo. No sé si es bueno o es malo. Se ha notado. Sí, se ha notado. O sea, hay una tendencia a que esto sea un aspecto minoritario. Pero me han desdecido ayer y me han dicho el ecologismo es aceptado por la juventud. O sea, la idea ecológica, ¿cómo puede calar en la circunscripción? Lo que pasa es que la ecología, ¿no? Como concepto tiene que ver con el tema de la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Precisamente cuando estamos diciendo eso, se tiene que tomar en cuenta que estamos tomando en cuenta al ser humano, ¿no? Y a la naturaleza, al ser los seres que se llaman no humanos, ¿no? No humanos. Entonces, eso en integral es la ecología, ¿no? Entonces, por supuesto que, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de ecología, le planteamos a la gente que tenemos que cuidar nuestro hábitat, nuestra casa grande. ¿Y quiénes vivimos ahí? Vivimos seres humanos, seres vivos, o sea, toda la naturaleza vivimos ahí, y tenemos que cuidarla para que nosotros podamos seguir y las nuevas generaciones puedan seguir conviviendo en esta sociedad. Si en esa sociedad se genera, por ejemplo, violencia económica, racial, psicológica, etcétera,
todo eso afecta al medio ambiente, a la ecología donde vivimos, ¿no? A esa relación con el ser humano, ¿no? Si en esa sociedad los seres humanos que viven ahí no tienen empleo, ¿no? Entonces obviamente no vamos a poder continuar desarrollando las redes. Entonces es una realidad más compleja que simplemente, digamos, cuidemos los arbolitos, ¿no? Es mucho más complejo que eso, ¿no? Le hago la pregunta, ¿por qué? Porque están en una circunscripción netamente urbana, con pocos espacios verdes, como es el resto de la ciudad de La Paz, y uno piensa, ¿cómo entra una propuesta ecológica a una zona, a un territorio con esas características? Voy con Fernando. Fernando, buenas noches, bienvenido nuevamente. Te estoy pasando saludando, creo que es la segunda ronda. Fernando, hay una gestión municipal que no se discute del movimiento Sin Miedo, ¿no es cierto? Pero llegar a la Asamblea Legislativa implica de repente otro carisma, otra característica, otra identidad, ¿o no? Sin duda alguna, Gabriel y todos los vecinos convendrán con nosotros en que se trata simple y llanamente de entender que los vecinos sienten su Bolivia en el corazón, pues, y la sienten en su barrio, en su zona, en su circunscripción. Hacer un país no es pensar en una entelequia, no es pensar en que los diputados tienen que hacer solamente verborragia, es decir, un conjunto de palabras sin sentido en un curul. De lo que se trata es de interpretar las necesidades de la gente, de usted vecino, de usted vecina, para poder plantear leyes que favorezcan precisamente un mejor vivir de ustedes, una vida digna, como plantea el Movimiento Sin Miedo. Elementos importantes. Hablar de necesidades de la gente, ¿no estamos alcaldizando la función o no? Gabriel, me parece, y coincido plenamente con quienes me han antecedido en la palabra en este panel, en que no podríamos municipalizar esta elección, y coincido plenamente en que, y de hecho lo hemos planteado nosotros, hay una sumamente delgada línea que podría quizás hacer que la gente entienda que su diputado va a ser un cuasi alcalde, ¿no? Sin embargo, hay necesidades que se traducen en el nivel nacional precisamente como políticas nacionales. Le planteo dos de ellas. La primera, el elemento de necesidad imperiosa en los barrios como Sopocachi. La gente tiene necesidad urgente hoy en día de una nueva ley de propiedad horizontal. Esta ley seguramente va a ser operada luego por el municipio, pero donde se va a debatir, porque no es solamente el interés de los habitantes de la circunscripción 8, también es una necesidad de los habitantes de Santa Cruz, de Tarija, de Cobija, en fin, todos sienten que es necesaria una ley que regule el derecho de propiedad horizontal. Usted va a poder interpelar, sin embargo, a su alcalde, que en muchos de los casos podría ser el de su mismo partido. Por supuesto, por supuesto. Y creo que eso es muy importante tomar en cuenta porque, claro, una es la tarea legislativa y la otra es la de fiscalización. Importantísimo devolverle al pueblo la confianza en su diputado. Cuando todos pensamos en cómo fue el momento en el que esta Bolivia cambió para decidir que hayan diputados uninominales, que no vayan solamente colgándose del saco del candidato a presidente, porque había necesidad precisamente de que la democracia sea representada en el Parlamento y que la gente conozca a su diputado, lo cual en algunos casos, por ejemplo, en el macrodistrito de Max Paredes no ha sucedido. Hemos tenido un diputado en el macrodistrito que nadie lo conoce, ¿verdad? Y que por supuesto cada vez que vamos a las zonas de 14 de septiembre, de Obispo Indaburo, de Gran Poder, nadie recuerda a su diputado porque no ha habido gestión. Lo que nosotros planteamos, por ejemplo, como un pilar fundamental de nuestra propuesta, es la Oficina de Gestión Territorial Parlamentaria, que le devolverá a la gente la posibilidad de ser escuchada y trasladar ello hasta el Parlamento. Vamos a volver a las propuestas en el siguiente bloque, les proponemos eso. Momento de un corte y mostrarles esta cápsula histórica para que nuestros invitados, junto a los que nos han antecedido y los que van a venir, recuerden quiénes han estado antes de ellos en un curul. Corte y volvemos. Palestra Política le presenta esta noche Parlamentarios en la Historia. Alejo Vélez Lazo nace en 1957. Fue uno de los dirigentes más importantes de los campesinos de Cochabamba en la década de los años 90. Alejo Vélez fue candidato presidencial con la sigla de la Izquierda Unida en el año 1997, obteniendo el sexto lugar con el 3.2% de la votación, aunque logrando un voto compactado en las zonas rurales de Cochabamba.
En el año 1999 se presentó como candidato a la alcaldía de Cochabamba con el Partido Comunista de Bolivia, logrando el resultado que le proporcionó una concejalía. En el año 2002 se alió con NFR de Manfred Reyes Villa. Consigue al final una diputación uninominal. Una vez en el Parlamento, tomó distancia de este partido para conformar un bloque campesino. Presenció la victoria electoral de Juan Evo Morales Ayma en el año 2005, aunque luego adoptó una posición crítica. Hablando con los candidatos de la circunscripción número 8, vamos a hacer una ronda ágil, rápida, de propuestas legislativas. A ver, ¿qué leyes, Claudia, empezaría usted cambiando, modificando o proponiendo? Hablando de seguridad ciudadana, justamente la Ley de Seguridad Ciudadana, que en este momento está orientada simplemente a el equipamiento de la policía en los tres niveles, nivel nacional, municipal y departamental. Debemos reformar esta norma. Es necesario que para que la lucha contra la inseguridad sea efectiva, descentralicemos a la policía. ¿Cómo? Sin desmerecer la estructura nacional que tiene la policía. En nuestra propuesta está de que las gobernaciones, a través del gobernador, sean quienes designen al comandante departamental de la policía y se vuelvan un eje coordinador entre el nivel nacional y el nivel municipal. Nombra al comandante de la policía, ¿Cómo departamental? era? Exacto, porque en este momento no tiene esa atribución. En este momento hay una centralización de la policía y por supuesto que el tema de inseguridad tiene sus propias características tanto en cada departamento como en cada municipio. El plan del gobierno del Partido Verde, perdón que lo corte, decía de los alcaldes, no sobre el gobernador, sobre el alcalde. Pero ¿qué pasa con el mando único de la policía? No, se mantiene el mando único, pero simplemente en competencias y en inversión de recursos se tiene que descentralizar. La Policía Nacional tiene una función de la seguridad pública, por supuesto, pero en este momento la ley simplemente está orientada al equipamiento, lo que no resuelve el tema de la inseguridad. Debemos tener una ley integral que plantee específicamente con inversión de recursos el tema de la prevención y la educación, que en este momento están dejadas a un lado. Nosotros planteamos además que los municipios, en coordinación con los vecinos y las vecinas, puedan tener sí una policía comunitaria, pero con un fondo comunitario, con inversión de recursos de los tres niveles, concurrente, y que se pueda, a través de este fondo, resolver los temas de la prevención y la educación, que es muy importante para el tema de inseguridad. Ahora, yo quiero detenerme un poquito para sacarle el jugo, Claudia. El tema del comando de la policía es un poco complicado, ¿no? Porque en La Paz vemos un comandante de la policía que es múltiple, ¿no? O sea, está comandando operativos en marchas, ¿no? Tiene que ver la seguridad ciudadana. El comandante de la policía se encarga de, por ejemplo, también atender lo que sucede en el Alto. El departamental se tiene que movilizar cuando hay algún bloqueo o alguna cosa. Como que no es garantía únicamente ponerlo, que el comandante de la policía sea puesto, nombrado por la gobernación. No, por supuesto, lo que es importante recalcar es que en este caso las gobernaciones, al igual que el nivel nacional y el municipal, solo invierten recursos, que es el 10% mandado por la ley del IDH para seguridad ciudadana. Pero ¿en qué se gasta esa inversión? En equipamiento. Entonces el nivel nacional equipa, el nivel departamental equipa, el nivel municipal equipa. Se debe descentralizar esto y la gobernación debe asumir el rol a través de la designación del comandante de la policía, pero además de un vínculo entre lo nacional y lo municipal. Pasamos con don Julio Alvarado. Si usted fuera electo asambleísta, don Julio Alvarado, la primera acción legislativa que usted asumiría. Bueno, lo primero es que haya una buena distribución de los recursos. Yo no parto de las leyes porque en Bolivia tenemos una enfermedad. Creemos que sacando leyes vamos a solucionar los problemas. Ya un pensador romano, Tácito, decía, el Estado más corrupto es el Estado que tiene más leyes. Entonces no se trata el problema de leyes,
sino se trata de una buena distribución de los recursos y que esos recursos sean aplicados, ejecutados eficientemente. Porque ahora hay unas grandes diferencias entre la repartición de los recursos con otros departamentos, por ejemplo, Tarija, Pando, que tienen algunos de ellos 5 o 6 veces más recursos que un ciudadano paseño. Entonces, interesante, yo quiero acotarle una pregunta para ir desarrollando. ¿Cambiaría de criterio de distribución? Pero naturalmente, no se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional el presupuesto, se levanta la mano y se aprueba. No hay debates de las bancadas paseñas, por ejemplo, que ahí se han aplazado totalmente en decir, a ver, momento, ¿por qué a La Paz le dan tan pocos recursos? Teniendo en cuenta la cantidad de población y los niveles de pobreza que tiene La Paz, ¿no? Entonces, ese es un tema central, porque si tenemos más recursos en el departamento, y eso no es quitarles a los demás, sino que hay una redistribución equitativa de los recursos y que no se lleven Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Pando, gran cantidad del presupuesto, y La Paz queda como el patito feo o el hijo entenado entre los departamentos. Ese es un tema central y de ahí se deriva que podemos dar más recursos para inseguridad, para que haya seguridad ciudadana, para salud, educación, etcétera, lo que ahora está faltando. Yo le hago una pregunta en la misma línea, aprovecho que usted es académico. En las clases de ciencias políticas nos decían las políticas de redistribución son las que más conflicto traen, conflicto social. Naturalmente. Porque si movemos el tapete, muchos no van a querer reducir. Veamos los últimos años, ¿no es cierto? Es arriesgado lo que usted está proponiendo. No, pero hay que ir a defender los intereses del departamento. En este momento, si nosotros comparamos los niveles de vida, los índices de desarrollo humano que hay entre Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz, vamos a ver que en La Paz estamos muy abajo. La Paz era el primer exportador hace más de 10 años y ahora estamos en el 5º lugar. Es decir, La Paz ha retrocedido. ¿Y por qué ha retrocedido? Porque no han habido políticas públicas de desarrollo del departamento. Y eso viene desde el gobierno central, desde la aprobación de presupuestos. ¿Dónde se han hecho las grandes obras? Las grandes obras en Bolivia se han hecho en el Chapare, en Santa Cruz, en Tarija. ¿Qué gran obra se ha hecho en La Paz, aparte del juguetito del teleférico? ¿Qué gran obra se han hecho en estos últimos 8 años en La Paz? No hay, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a inaugurar el aeropuerto internacional más grande de Bolivia? En el Chapare. ¿Dónde se han puesto empresas? Cartón Bol, Papel Bol, etc. En el Chapare. ¿Dónde se han construido grandes carreteras? Santa Cruz, Cochabamba, Tarija. Entonces, nos han discriminado en este periodo y nosotros vamos a ir justamente... de reconstrucción de la autopista. Sí, pero es una ley que venía de tiempos de Mesa, ¿se acuerda que Mesa claro, anunció? Anunciamos la doble vía La Paso Duro. Hemos anunciado la autopista, hemos anunciado Liquimuni. Desde hace años nos dicen, vamos a trabajar. Yo le hago una pregunta, perdonen que les quite. Parece que tiene una posición más regional que nacional. No, yo soy candidato de la circunscripción 8, yo soy candidato de la ciudad de La Paz, yo soy candidato del departamento de La Paz y voy a ir a defender esos intereses naturalmente. Gracias, don Julio Alvarado. Alan Bravo, propuestas legislativas. Sí, no hay que hacer tanto énfasis yo primero yo más bien discrepo en eso porque es muy importante. O sea, las leyes responden a un modelo de país que se quiere establecer. O sea, por ejemplo, si no seguiríamos con la ley de capitalización, seguiríamos con la ley de privatizar las empresas, o sea, estaríamos en esas circunstancias. Las leyes responden a la realidad concreta que se está viviendo, a las necesidades que vive en ese momento la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos sí que plantear modificaciones, por ejemplo, en el tema de la ley tributaria, ¿no? El tema es fundamental. En este momento tenemos una ley que es fundamentalmente represiva de los emprendimientos pequeños, represiva de los negocios pequeños. ¿Cómo es eso? Directamente, cuando hay alguna falta leve, como por ejemplo errar al escribir un balance, un negocio pequeño que no tiene tantos conocimientos, multas de 500 UFBs, multas de 150 UFBs, como si fuera nada, ¿no? Son 500 bolivianos, 1900 bolivianos, ¿no?
se lo acogota al pequeño negocio que está poniendo en un barrio, y mientras otros sectores no están pagando impuestos, ¿no? Es decir, en este momento el 70% de la población sigue siendo informal, ¿no? Y a las personas que se animan a entrar a la formalidad, se los acogota clausura, multas, represión, ¿no? Y encima con multas que en muchos casos, y los mismos funcionarios de impuestos internos lo repiten, son multas que no prescriben. La idea es más protección a los... Exacto, o sea, el tema es así. O ampliación del universo o sea, tributario. Para el tema de fondo es así. Es un sistema, como se llama en economía, un sistema progresivo. El que gana más, que pague más. Por supuesto, por ejemplo, ganan más empresas transnacionales, las empresas nacionales como Soboce ganan más, muchas empresas nacionales de cervecería. Esos que tienen grandes ganancias, obviamente tienen que pagar más, ¿no? Pero los pequeños negocios, más bien tenemos que hacer que incentivos para que sigan en la formalidad. ¿Cómo es incentivos? O sea, por ejemplo, darles que un año estén exentos de impuestos hasta que estabilicen su negocio, ¿no? A los pequeños negocios, hacer eso. Eso sería un sistema tributario que realmente sea producido. O sea, lamentablemente, por ejemplo, ese sistema tributario, en esencia, es desde casi 1986. O sea, responde a una mentalidad neoliberal, ¿no? Y ahora, digamos, se lo ha actualizado, pero no se ha modificado en esencia eso. O sea, más bien se lo ha vuelto más represivo, ¿no? Una cosa. Segundo tema, el tema de la violencia contra la mujer. Eso es básicamente un tema de fondo. Se han aprobado muchas leyes, es cierto, y en este caso de la ley de la violencia contra la mujer, se la ha dejado sin presupuesto suficiente. O sea, ese es como un insulto, ¿no? Es como una media mentira. O sea, vamos a defender a la mujer, pero, digamos, no hay presupuesto para hacer eso, ¿no? Entonces, en este momento solamente hay una casa de acogida, ¿no? Villa Victoria, ¿no? Necesitamos que haya casas de acogida para la mujer, que es violentada, que es maltratada, que va a denunciar, y después tenga un lugar donde se la proteja, ¿no? Que se le asegure primero techo, se le asegure alimentación, se le asegure capacitación para que pueda... Ahora, son casas, la de Villa Victoria, sí, creo que son temporales, ¿no? Hasta cierto tiempo, hasta cierta edad, si no... Ese es el tema. Y hay un tema fundamental, la violencia económica. La violencia económica es una cosa muy fuerte que vive la mujer. O sea, es dependiente económico, entonces el hecho de pensar que no va a poder ella sostener a su familia, le hace quedar con el hombre que la maltrata. Eso tenemos que cambiar. Vamos con Fernando Valencia, propuestas legislativas. Muchísimas gracias. Creo importante que no hay que perder la perspectiva. A ver, de lo que se trata en el legislativo es precisamente de legislar. Y cuando uno habla de leyes, precisamente tiene que hablar de normas que regulen nuestra conducta, pero esas normas tienen que estar acompañadas, seguro, por un respaldo económico para su cumplimiento. Eso queda clarísimo. Entonces no podemos ni únicamente pensar solo en leyes, ni únicamente solo pensar en temas económicos. Debemos de manera complementaria elaborar leyes. Nosotros tenemos un menú de leyes que deberán ser propuestas inicialmente. Por supuesto vamos a plantear una primera ley que va a ser la Ley de Seguridad Ciudadana, porque es la primera necesidad que nos ha demandado nuestra circunscripción. Otra ley. No es una nueva ley que nos permita reformar absolutamente la concepción que tiene en este momento la seguridad ciudadana en este país. Tiene que ver con apuntar hacia el esquema preventivo, pero también, por supuesto, el tema de la represión al delito y la atención a quienes son víctimas del delito. Por ejemplo, ya que estamos hablando de seguridad ciudadana, ¿la C8 es segura o no es segura? En realidad, en este país, cada tiempo, cada semana, cada día se convierten nuestras zonas, nuestros barrios en inseguros. ¿Cuál insegura es la C8? Sin duda alguna es tan insegura como lo es también la 9, la 8, la 7. Le digo esto porque la alcaldía hace 2 años dijo que era ciudad segura y la certificó. Creo que es importante entender que hemos tenido un plan en la ciudad de La Paz que se llama Sopocachi Seguro. Vamos a recordar y de manera muy clara que Sopocachi Seguro fue hasta que hubo un rompimiento, y no quiero referirme de manera minuciosa al rompimiento entre dos polaridades políticas finalmente, ¿no? Entre el gobierno central y el gobierno municipal, y entonces el gobierno nacional le quitó el respaldo de la policía al gran proyecto de Sopocachi Seguro, y claro,
ahí tambaleó un poco el proyecto. Por eso es necesario que desde el nivel nacional cooperemos hacia los niveles locales y un elemento fundamental, nuestra propuesta está orientada a que en el nivel nacional vayamos desprendiendo varios elementos que corresponden al ámbito nacional para que puedan ser administrados en el ámbito local. Este tema de reasignación de presupuesto tiene que ver, y le voy a puntualizar el artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que para nosotros, en el análisis, es totalmente inconsecuente con una concepción de seguridad ciudadana que la siente la gente. Es decir, en este momento el municipio no puede disponer, ningún municipio, y no solamente el de La Paz, ni el de Cobija, ni ninguno, para alumbrado público en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni para recuperación de áreas verdes, cuando el ciudadano de a pie, usted vecino, sabe que alumbrar su calle con recursos del IDH asignados desde el Parlamento y que se cumpla por su municipio, tiene que ver con una sensación de mayor seguridad, porque si usted no tiene suficiente alumbrado público a las 11 de la mañana, seguro que no se animará pues a salir a la calle. Seguramente no se animará a salir si es que hay espacios públicos que no han sido recuperados a través de construcción de parques, etcétera. Bien. No es una visión municipalista. Bien, nos hemos dado una vueltita. Yo quería hacer énfasis, solo una crítica para dejarla picando, ¿no? Cuando se hacen los barrios de verdad, Así es. no se hacen retenes policiales, generalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cómo aclarar? ¿Qué es lo que hay que incorporar si es que el también? proyecto es de seguridad Seguro, ciudadana seguro. completamente y cuando toca nuestros municipios, ¿no es cierto? Nos dimos una vueltita por la C8, por algún barrio. La C8 es muy grande, pero hemos hablado con la gente y esto es lo que nos han dicho. ¿Conoce al candidato de su circunscripción? No, para nada. ¿Qué quisiera preguntarle? ¿Alguna inquietud que tenga? Lo más importante que sea conocer, o sea, para saber qué propuesta tiene. ¿Qué necesidades ustedes creen óptimas para su barrio que ellos deberían proponer? Bueno, ¿sabe qué? La mejoría de todo, más que todo las calles y la seguridad, ¿no? Porque últimamente ya no hay seguridad para las personas. No, señorita. ¿Inscripción? No, ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo conoce? ni idea, no sé. ¿No sabe la idea quién es? ¿Quiénes postulan? No, nada que ver. De ningún partido. De ningún partido. ¿Qué le gustaría que su candidato proponga para el país? Ideas nuevas, ¿Como cuáles? porque cada candidato lo único que dicen es los problemas de cada uno nomás se dan a conocer, pero no dan a conocer las ideas del pueblo que necesita. No. De ningún partido. De ninguno. ¿Qué le gustaría que su candidato proponga para el país? Bueno, en primer lugar de que luche contra la pobreza y después de que por la falta de empleos. ¿De ningún partido? ¿No se ha presentado? No, a ninguna, no conozco a ninguna. A ninguna. ¿Qué te gustaría que tu candidato de tu circunscripción proponga para el país? Para el país me gustaría que proponga, no sé, un lugar más habitable para el lugar, para la educación, para la salud, no sé, muchas cosas más, que se enfoque más en lo humano. A ninguno de los candidatos tampoco vienen o proponen algo para nuestra zona. Claro, en el momento vienen, te proponen, te ofrecen muchas cosas, pero al final no cumplen. Es lo mismo que tener una pantalla en ahí. Pero ¿qué obras van a hacer? ¿Qué proyectos tienen para la ciudad, para el mismo gobierno? ¿Cómo van a ayudar a personas que están en la calle, viven en la calle? Cosas así. Dentro de educación también, ¿qué proyectos tienen para mejorar la educación? Bueno, ahí está el sondeo, es un sondeo de opinión, una fotografía limitada, el periodista se para y aleatoriamente escoge a las personas que transitan y que tienen la voluntad de hablarle, y ese es el resultado. Vámonos a un corte, ahorita volvemos, hablaremos de visiones de país y temas específicos de debate. Nuestros candidatos, en este momento de la circunscripción 8, también van a tener que argumentar sobre ciertos temas espinosos. Volvemos enseguida. Palestra Política los invita a recuperar la memoria histórica, partidos políticos que fueron parte de nuestro país. Movimiento Nacionalista Revolucionario fue fundado un 25 de enero de 1941 junto a Hernán Siles Suazo, Víctor Paz Estensoro, José Cuadros Quiroga, Augusto Céspedes, Germán Monroy Bloch, Alberto Mendoza López, Fernando Iturralde Chinel, Walter Guevara Arce y Carlos Montenegro. La Guerra del Chaco señala una nueva generación de partidos en los años 40 en la que se distinguirá el movimiento nacionalista revolucionario,
antifeudal y anticolonialista. El MNR se propondrá arrancar el poder político a la rosca minera y transformar las estructuras del Estado boliviano que aún se mantenía bajo la esclavitud agraria del pongueaje, bajo el dominio de un colonialismo interno. El MNR es un partido troncal de la vida política boliviana desde 1952, teniendo una vigencia gubernativa que se alterna en 6 etapas. De 1943 a 1946 la primera, la segunda, la Revolución de Abril de 1952. La tercera etapa corresponde a una deformación militar de los generales Barrientos y Obando, miembros de la célula militar movimentista. La cuarta, entre los años 1991 a 1974, con el golpe que derriba al general Juan José Torres. Una quinta etapa, electoral y democrática, que corresponderá al MNR Izquierda, encabezada por Hernán Siles Suazo, y la sexta etapa, que se abre con las elecciones del 14 de julio de 1985. Candidatos de la circunscripción 8 en palestra política. El sondeo que ustedes han visto antes de ir a la pausa dejó algunas cosas picantes. Vamos analizándolas cortito porque quiero hablar de visión de país, el tema de libertades sexuales, el tema de violencia contra la mujer. Tenemos poco tiempo. En verdad, Claudia, a ver, del sondeo, ¿qué cosa le ha llamado la atención? Bueno, es verdad de que el ciudadano, el vecino todavía no tiene de repente el conocimiento claro de quiénes son los uninominales, para qué están los uninominales y quiénes son los plurinominales. Hay una confusión todavía en el electorado. Yo creo que es fruto de una falta de educación ciudadana desde el Estado, y también nosotros los políticos tenemos que hacer un mea culpa de que estamos metidos en este mundo, en el ámbito, tratando de hacer cosas desde adentro, pero nos falta de repente informar un poco más a la población del rol que podemos hacer y el tema de la representatividad, que es muy importante. Don Julio. Bueno, este proceso electoral va a pasar a la historia como el proceso electoral donde se han restringido los derechos políticos, porque recién a partir de mañana se puede hacer propaganda política, ¿no? No podíamos hacer a través de los medios de comunicación. En muchos medios de comunicación nos pedían que nos saquemos los colores de nuestro partido porque los iban a multar, y de paso sale la alcaldía con restricciones para que no se puede utilizar plazas, no se puede utilizar parques si ustedes no presentan una autorización con 3 días de anticipación, y lo vamos a evaluar para darles la autorización. Es decir, estamos, por eso decimos, en un proceso, en un camino hacia una dictadura donde los derechos de los ciudadanos se ven restringidos. Y por eso los ciudadanos opinan de que no conocen. Claro, ¿cómo nos van a conocer si no podemos hacer propaganda electoral? Ahora, el tema de proceso hacia una dictadura, pero estas normativas municipales, ¿acaso no parten también de la voluntad de la gente? Es estético ver una plaza embanderada así donde uno ya no se puede sentar en un banco y tiene que sufrir cierto nivel de contaminación visual. O sea, solamente pregunto, bueno, si eso no parte de abajo. Gabriel, si usted está de acuerdo en que limiten los derechos políticos de los ciudadanos, que podemos utilizar cualquier plaza, yo respeto su posición, no la comparto naturalmente. Yo tengo principios democráticos que deberían dar todas las libertades posibles. La ley de partidos políticos, que no ha querido ser aprobada, actualizada, o sea, ha tenido un tema que ya de fondo hace una injusta campaña electoral, hace una injusta lucha electoral. ¿Cuál es ese tema? El tema de que no hay financiamiento de los partidos, ¿no? Ese tema, por ejemplo, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hay financiamiento de los partidos políticos, se puede cuidar para que todos tengan igualdad de condiciones. Pero actualmente, por ejemplo, el MAS tiene en este momento los recursos del Estado que utiliza, o si no les saca a los funcionarios públicos para que aporten, pero tiene gran campaña, ¿no? O sea, se da el lujo de poner en una
a cada cuadra una oficina de campaña. O sea, eso es totalmente injusto. O sea, está limitando a la democracia para que la democracia... Hay, en San Pedro, o sea, es la calle México, cruza la calle México, da la vuelta a la Nicolás Acosta y ahí está la otra, ¿no? O sea, vaya a ver si quiere con las cámaras, pero está ahí. Entonces, ese es un exceso, ¿no?, de despilfarro de dinero en una campaña electoral. Cuando hay una ley de partidos que dice, bueno, cada uno va a utilizar tanto tiempo, cada uno tiene tanto dinero para hacer su campaña, favorece la igualdad de condiciones de una campaña electoral. El Movimiento Sin Miedo ha sido afectado porque decía que también saca a sus militantes, a sus funcionarios de la alcaldía, ¿no es cierto? Gabriel, yo en el ánimo de tener equidad, espero que tenga el mismo tiempo también de todas las intervenciones anteriores, quiero decir muy claramente que, bueno, uno de los colegas se queja mucho contra el municipio de La Paz, pero quiero recordarle que el Consejo es quien elabora las normas y el alcalde solamente las promulga. Y el Consejo tiene mayoría, el MAS y Unidad Nacional, de manera tal que esta es una política elaborada en mayoría. Pero bueno, por ejemplo, quiero señalar que en estos 15 años de gobierno municipal, el Movimiento Sin Miedo ha sido conocido pues en la ciudad de La Paz por demás, por las obras que ha hecho, y creo que en eso basamos fundamentalmente la propuesta del Movimiento Sin Miedo, que tiene que ver con calidad de vida. Una de las vecinas decía eso: debe fijarse el político en la calidad de vida de la gente, barrios de verdad, descentralizar, desconcentrar. Coincido contigo, Gabriel, hay que tener verdaderas estaciones policiales integrales de atención a la gente, una medida revolucionaria que le hemos planteado, la desconcentración en cada circunscripción del órgano judicial. Tenemos varias otras alternativas, temas de salud, temas de educación, que por supuesto estos debates han servido para que nosotros vayamos haciéndonos conocer. Gracias por escuchar las sugerencias. Por supuesto, muchas gracias. Estamos escuchando. En eso quiero puntualizar algo muy importante. Yo creo que el candidato elegido no va a ser ungido con la sabiduría popular, es decir, no es quien más inteligente es, sino quien mejor represente a su vecino, quien mejor lo escuche, mejor interprete y por supuesto pueda elevar las propuestas al legislativo. Ese es el mejor candidato. Hagamos una ronda aleatoria. Por favor, visión de país. ¿Qué visión de país propone Unidad Demócrata? Teniendo en cuenta que hay un paradigma que ha sido inaugurado hace 5 o 8 años, que tiene cierto apoyo. No digamos que es mayoritario, minoritario, etcétera, pero hay un apoyo relativo. ¿Qué visión de país propone UDE? Bueno, proponemos primero salir del extractivismo, de esta visión netamente extractivista. Hay que seguir explorando, por supuesto, hay que encontrar más yacimientos, pero por el momento tenemos una población, por ejemplo, urbana, ya que estamos hablando del tema de La Paz, que está asentada en el 30% del territorio, el 70% de la población. Necesitamos resolver los problemas de esa gente. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la inseguridad? Si bien el narcotráfico es uno de los elementos principales, la drogadicción, el alcohol, también es la falta de oportunidades. Nuestra visión es enfocar las políticas públicas al desarrollo humano, al capital humano, que es uno de los capitales más importantes que tenemos. Y aquí hacerle recuerdo a Fernando, que él ha sido asesor de la bancada indígena masista en el Estatuto Autonómico de La Paz, que esa fue una de nuestras propuestas que nosotros las habíamos realizado, como para que el estatuto ponga el capital humano como un patrimonio y a partir de ahí enfoquemos las políticas públicas orientadas a generar empleo, a resolver los problemas de la gente. Tenemos que enfocar a eso y me tomo un minutito, pese a que es verdad, estamos restringidos, estamos limitados, no tenemos nosotros un aparato institucional ni nacional ni estatal. Vemos de que el MCM y el MAS sí tienen bastante propaganda, pero ni eso garantiza que conozcan a los candidatos, porque ninguno de las personas... Samuel tiene bastante propaganda. Ninguna de las personas... Eso hay que decirlo, eso está clarísimo. Te digo, ninguna de las personas que no, porque nos han quitado las vallas y somos a los que más nos atacan. Pues otra más grande. No, y nos las han quitado, y si tú comparas, por supuesto que además, nosotros no utilizamos recursos públicos, Gabriel. Nosotros utilizamos dinero que viene de nuestros bolsillos. Samuel tiene una empresa que la ha hecho con mucho esfuerzo, no utiliza recursos de los bolivianos, lo que sí hacen el municipio y el nivel nacional. Entonces, pero el punto al que me quería referir es que en el sondeo no conocen ni siquiera los que tienen tanta propaganda
ni a los que tenemos poca Exactamente, propaganda. es una interpelación para todos. Es ahí donde debemos hacer el análisis, ¿no? Don Julio Alvarado, el tema de la unidad de la oposición ha sido un tema bien espinoso. Y creemos también que una calidad de oposición puede generar una calidad de oficialistas, dependiendo cómo salgan los resultados. Unidad Demócrata le ha pedido dar un paso costado a Jorge Quiroga. Bueno, es que no son principios democráticos. El pueblo tiene que decidir. No son esos contubernios en cuatro paredes que deciden quién va, dónde va, o a quién excluimos o a quién no excluimos, como se le excluyó a Loyola Guzmán o a José Antonio Quiroga. Es el pueblo el que tiene que decidir por quién va a votar. Y mientras más opciones hayan, que el pueblo decida. No sean los políticos los que van a decidir, señor, yo tengo el monopolio de la representación de la oposición. ¿Quién tiene el monopolio de la representación de los que no apoyan al movimiento al socialismo? Nadie. El único que tiene la decisión es el pueblo. Y nuestra visión de país es justamente una sociedad democrática, donde el pueblo de Bolivia se una. Nos han dividido mucho, ha corrido mucha sangre estos últimos años que nos ha dividido a los bolivianos, y lo que tenemos que hacer es unirnos, y eso es lo que estamos proponiendo. Nos uniremos y seremos verdaderos dueños de nuestros recursos naturales, ¿no? Y no que nos cuenten la historia de que hemos recuperado los recursos naturales, pero les regalamos más de 10.000 millones de dólares a las transnacionales. Es por eso que nuestra visión de país es una mejor redistribución de la riqueza, dando los beneficios de las empresas estatales, no privatizándolas, a todos los bolivianos y bolivianas que reciban directamente a través de una libreta accionaria y a través de los beneficios económicos que eso tenga de 1.000 bolivianos por lo menos cada año. Esa es nuestra visión de país libre de narcotráfico, no como ahora con una narcodelincuencia que se genera en el Chapare y que está generando lamentablemente esta inseguridad ciudadana. Esa es la visión de país que nosotros le estamos proponiendo a las vecinas y a los vecinos en general. Me hubiese gustado de repente en otra oportunidad, si los logramos tener en un programa conjunto, evidentemente, esa relación que habría que tener con el sector cocalero desde la estructura del PDC. Alan Bravo, visión de país. Se va a cuestionar la plurinacionalidad, se adscribe el Partido Verde a la plurinacionalidad y a los criterios, antiimperialistas, etcétera. Claro, o sea, lo que pasa es que el Partido Verde tiene su origen en un planteamiento ecológico, ¿no? Sin embargo, reclama el mayor catástrofe ecológico que han llevado los países industrializados, ¿no? Reclama al capitalismo, que es el mayor depredador, digamos, lo que hace en el mundo. Por supuesto que estamos en una postura de ir contra esas corrientes, digamos, de pensamiento que mantienen la visión de país, por ejemplo, no comunitario. Nosotros compartimos un modelo comunitario, compartimos un modelo ecológico, ¿no? Nosotros tenemos una visión de país donde sí creemos en el crecimiento económico, sí creemos en que haya la posibilidad de desarrollar los hidrocarburos, pero cuidando la naturaleza. Es decir, por eso pedimos la transformación de la matriz energética, la transformación de la matriz productiva en un mediano plazo. Está bien, o sea, se han nacionalizado los recursos, tenemos recursos para disponer, pero tiene que cambiar esos, porque si no vamos a seguir convirtiéndonos en otros agentes depredadores. Hay una cosita más que quiero aportar. Bolivia es un país que ha declarado, sacado una ley de defensa de los derechos de la madre tierra, ¿no? Bolivia reclama, digamos, a los países que no atenten contra el calentamiento global y no atenten contra el cambio climático, ¿no? O sea, que realmente se hagan cargo del daño que han hecho. Pero Bolivia, también como Estado, es responsable también del calentamiento global. Y uno de los problemas es la deforestación, ¿no? Digamos, estamos en índices de emisión de carbono que es altamente nocivo. Estamos al nivel de los países industrializados en ese aspecto. Es clara, ¿no?, la identidad, ¿no?, del Partido Verde, si no, sería muy diferente. En el tema del MCM, ustedes han ayudado a hacer nacer
la plurinacionalidad, la nacionalización, no han habido cuestionamientos a todo el proceso que ha habido anterior al 2010, hasta que llegó esa fractura en enero, febrero del año 2010. Lo concreto sería que no haya ningún tipo de cambio en la base estructural del país. Bueno, yo quiero empezar primero recordando que mi paso por el sector indígena todavía sigue vigente, es decir, yo admiro muchísimo a los pueblos indígenas. Esa es una respuesta a Claudia. Sí, en todo caso, quiero Lo que decirle pasa que es los que pueblos hay que ver qué indígenas, por favor, ¿no? Claudia, yo no te he interrumpido, respetémonos. Yo lo tomo de manera muy coloquial porque, claro, es muy gracioso creer que cuando uno está muy afín a los sectores indígenas, campesinos, no necesariamente tiene que estar afín a ningún partido político. Se supone que los pueblos indígenas tienen una visión distinta para las elecciones de sus autoridades. De hecho, gracias a sus usos y costumbres es que eligen a sus representantes ante el Parlamento Nacional y asambleas departamentales, etcétera. Y pues reivindico aquel paso muy importante por los sectores indígenas asesorándolos. De hecho, creo importantísimo que la postura del movimiento Sin Miedo para hacer un nuevo país, un país que avance, que no se quede estancado. No estamos de acuerdo ni con los latigazos, ni con los billeterazos. Estamos de acuerdo con la industrialización de este país, con asignar 2.500 millones de dólares para fortalecer el agro, no van para a país tocar productivo. aquello que han ayudado a construir. Un país productivo, un país industrializado, un país que avance, un país que no se estanque ni que vuelva al pasado. Esa es la lógica del movimiento Sin Miedo. Debemos avanzar hacia la industrialización verdadera. Ya no queremos más papa peruana, no queremos manzanas chilenas, queremos producción nacional, queremos incentivar al agro, por supuesto, para que podamos tener un mejor país, para que podamos tener no solamente el desayuno escolar, sino también el almuerzo escolar producido en el país. Necesitamos asignar recursos a la productividad, por supuesto que sí. No solamente nos vamos a ocupar, porque este parece haber sido un poco un programa direccionado solamente a lo circunscripcional y a la seguridad ciudadana. Sin duda alguna el movimiento Sin Miedo, y desde la 8, tiene una propuesta de país nuevo, un país que avance en nuevas normas, que por supuesto discuta en el Parlamento una nueva formulación de las normas esenciales. Y estoy hablando de los códigos. Todos los códigos hay que revisarlos y hay que redefinir las figuras, no solamente en el ámbito procedimental. Usted se ha dado cuenta, es muy inteligente, se ha dado cuenta que era el último y ha sacado hasta el máximo de aprovechamiento de su última intervención. Amigos, mañana estaremos hablando del tema de la circunscripción número 11 en el Alto. También los representantes que pugnan por este sitial van a venir, circunscripción número 11, y la vemos, el corazón prácticamente del Alto, donde hay más movimiento, más complicación, más actividad en esa ciudad tan joven del país. Les agradecemos a nuestros panelistas por habernos acompañado, y a quien también no nos acompañó, entendemos sus razones, y será hasta otro momento. Gracias Claudia, don Julio, Alan y Fernando por habernos acompañado en Palestra Política. Buen descanso, buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado